Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast número 13 de estas jornadas de verano de eSports Professional. Hoy vamos a hablar del impacto económico de los eSports en las ciudades. Así que, no sé, si tenéis alguna idea, algún planteamiento pensado, si pertenecéis a algún tipo de ayuntamiento y habéis llegado a este podcast, pues quizás os pueda interesar bastante porque vamos a hablar de numeritos, de qué es lo que aportan los eSports, de por qué tampoco hay que volverse muy loco con toda esta tendencia, aunque los números son más que interesantes. Y bueno, pues reflexionaremos un poco sobre este tema. Como digo, podcast número 13, ojo, porque ya quedan solamente otros dos más, aparte de este, y con eso concluiremos los 15 podcasts que os prometimos en estas jornadas de verano de eSports Professional en 2023. Quedan temas importantes e interesantes que vamos a tratar, pero bueno, vamos con lo que nos toca a día de hoy, que como digo es ese impacto económico de los eSports en las ciudades, ¿de acuerdo? Esto es un tema que se viene comentando desde hace mucho tiempo. Gracias a Dios, pues cada vez tenemos, digamos, más información o más datos de realmente cómo están impactando este nuevo tipo de industria, este nuevo tipo de entretenimiento dentro de lo que son las ciudades. Y en primer lugar, vamos a tratar 4 puntos. El primer punto, sobre todo, me gustaría hablar de las cifras que se están dando, ¿de acuerdo? A ver, las cifras, como siempre, yo personalmente las cogería, entre comillas, un poquito con pinzas, ¿de acuerdo? Primero, porque muchas veces son cifras que se dan por parte de los organizadores de los eventos, que no quiere decir esto que no sepan medir las cifras, pero que bueno, que siempre a lo mejor pues tiran un poquito hacia arriba o se maquillan un poquito, ¿de acuerdo? Y luego, en segundo lugar, que cuando no vienen de los organizadores de torneos y vienen por algún tipo de institución y demás, al final digamos que tampoco hay una forma común de medir todo esto, ¿no? Nunca es muy claro cómo se mide este impacto económico, con lo cual, lo primero de todo, sin querer decir que las cifras no sean reales, pero que también hay que cogerlas un poquito con cifras, ¿vale? Me he traído aquí, para poder hablar un poquillo de ellas, ¿no? Dos o tres ejemplos que últimamente han sido pues, bastante interesantes. Rayleigh, sabéis que es una ciudad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde se han disputado algunas finales de la LCS y bueno, hemos tenido bastante información. Como veis, os digo que al final las cifras varían. Este año hemos tenido información de que habían dejado la ciudad 1,6 millones de dólares, en otros sitios salía 2,7. Hombre, como digo, como veis, el medir es importante porque al final nos vamos casi al doble. Pero bueno, más o menos nos hacemos una idea del orden de magnitud que están moviendo estos eventos de 2 barra 3 días en lo que son las ciudades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hace mucho tiempo también, en el 2019, la misma ciudad de Rayleigh tuvo el Major Six, un Major de Rainbow Six, ¿de acuerdo? Y ahí generó 1,45 millones en 3 días, ¿de acuerdo? Un poquito menos, pero eran 3 días. Se ve que la cosa evoluciona y que avanza, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, también quería rescatar pues cifras españolas, ¿no? Hemos hablado, o se habla mucho, por ejemplo, del impacto económico de DreamHack. Por ejemplo, en San Diego, la DreamHack San Diego que se realizó este año, hablaban de 4,7 millones de dólares en 3 días. En España hemos hablado mucho de unas determinadas cifras de DreamHack que yo creo que son bastante grandes. Hablábamos a lo mejor de 10 millones, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que estamos hablando no solamente de 2 3 días, sino que estamos hablando prácticamente de 6, porque se contabilizaba lo que era DreamHack verano y DreamHack invierno en Valencia, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos hablando de aproximadamente, podríamos decir, unos 5 millones en 3 días en la ciudad de Valencia. También hay que entender lo que vamos a comentar después del tema de turismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Amépolis también ha tenido en Málaga este año unas cifras bastante interesantes, a mi gusto, a mi forma de ver, quizás a lo mejor un poquito exageradas, pero bueno, dentro de lo que cabe, bueno, creíbles. El Lima Major, que no lo olvidemos, el Major que hubo de Dota 2 en Lima ha sido una auténtica revolución, el primer Major que se realizaba en un país de Latinoamérica. Entonces, bueno, son cifras bastante interesantes. Pero yo, sobre todo, quería traer a colación, pues, la última, que por eso es un poquito también por lo que este tema es de actualidad, no tanto porque sea un evento en sí mismo, sino en general lo que los eSports aportan a un país, en este caso como Dinamarca. Hace muy poquito, pues la Confederación de la Industria Danesa ha lanzado un informe en el que hablaba de que los eSports suponían el 1,05% del PIB a nivel de país, ¿vale? Estamos hablando de 572 millones de euros y esto correspondía a una facturación de unos 1,34 billones de euros. Estamos hablando de los 1,34 millones de euros en 2022, ¿vale? Entonces, como veis, al final los eSports se empiezan a integrar en las ciudades, empieza a ser
muy interesante el tener eventos, y esto lo estamos viendo porque al final cada vez son más las grandes competiciones que van, digamos, entre comillas, ofreciendo la posibilidad a las ciudades de llevar un evento. Esto es muy interesante, porque es lo que se suele decir normalmente cuando vendes, ¿no? Es como, no es lo mismo que llames tú a que te llamen. Bueno, pues al principio eran los eSports, digamos, un poco los que tenían que llamar y tenían que decir, oye, pues, ¿qué os parece si hacemos este evento en esta ciudad, etcétera, etcétera? ¿De acuerdo? Y ahora son muchas las ciudades que ya lo que quieren es, no, 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 oye, que queremos albergar un evento tuyo, ¿no? Ahora hablamos también un poquito de esa locura que creo que también se nos ha ido, se nos ha escapado un poco de las manos, ¿no? Pero bueno, al final, el segundo, visto el primer punto, que son las cifras, el segundo punto, ¿por qué? ¿Por qué surgen estas cifras? Bueno, pues al final, casi que lo podríamos englobar en la parte de turismo. Al final puedes hablar de turismo, puedes hablar de restauración, pero yo creo que se mete dentro de la parte de turismo. Puedes hablar de que se crean nuevos puestos de trabajo. La verdad es que aquí seguiríamos hablando de turismo porque son puestos de trabajo quizás a lo mejor demasiado temporales por eventos y demás, salvo a lo mejor el caso que estábamos viendo de Dinamarca, donde ya se crea una industria en un país y eso genera pues una serie de puestos de trabajo fijos porque ya hay una estructura de país. Normalmente a lo que nos estamos refiriendo es a eventos y en estos eventos, como digo, pues se suelen encuadrar dentro de lo que son bueno, pues la parte de turismo, restauración, alojamiento, merchandising que se compra en las ciudades, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto, como ya sabéis, pues lo puso muy de moda una ciudad como Katowice, ¿vale? Que es el ejemplo máximo, podríamos decir, de ciudad que nadie conoce y que de repente por un evento, por el IEM Katowice, pues se sitúa en el mapa, ¿vale? Y a raíz de esto, de estas cifras de turismo y de consumo que son muy importantes para determinadas ciudades, ¿de acuerdo? Pues llegamos al punto número 3, ¿no? Y es, vale, ahora, ¿por qué todas las ciudades quieren albergar un evento de eSports? Bueno, pues lo primero, punto número uno, porque si no son ciudades muy grandes, como era por ejemplo el caso de Katowice, pues literalmente te sitúan en el mapa. Eh, Al final tú lo que necesitas es que hablen de ti, ¿vale? No voy a decir sea bien o sea mal, pero necesitas que hablen de ti. Entonces, si al final los eSports lo que te proponen es una forma de que salgas en prensa, de que se hable de ti, de que mañana haya un titular en el que se diga, oye, pues un eventazo en tal sitio, etcétera, etcétera, pues al final para las ciudades, como digo, es interesante. Y para las ciudades a lo mejor que no son tan pequeñas, ¿de acuerdo? Que ya tienen sus propios eventos, conciertos, eventos deportivos, etcétera, etcétera, pues al final también acaba siendo interesante porque al final es una oferta más de contenido y son ciudades bueno, pues que muchas veces son grandes o se hacen grandes en momentos del año como el de ahora, como en verano y demás, precisamente por tener ese tipo de contenido y ese tipo de ocio, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues es interesante. Ahora bien, llegamos al que para mí es un poco el punto más importante, que es entender el ecosistema y que las ciudades y lo que no son las ciudades y lo que son las personas no se vuelvan locos con esta idea de vamos a albergar eventos de eSports todo el rato, ¿de acuerdo? A ver, los eSports, para empezar, qué duda cabe que esta parte presencial, esta parte física, y por ejemplo, yo siempre pongo aquí el caso de DreamHack, es fundamental, ¿no? Porque al final es una forma de que todos nos veamos, de que pongas cara a la gente, la presencialidad, y se ha demostrado en la pandemia, por mucho que el sector sea absolutamente digital, la presencialidad es un must. Esto es así, ¿de acuerdo? Es absolutamente fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no podemos olvidar que es un sector eminentemente digital, no podemos evitar, obviar que al final los grandes eventos que realmente pueden llevar asociada una producción, el tener que tener un estadio, por ejemplo, ya estamos hablando de 15.000, 5.000 a 20.000 o más personas y demás, pues al final los eventos de eSports que tienen esta capacidad no son tantos, ¿de acuerdo? Voy a centrarme, por ejemplo, a lo mejor en el caso de Europa, pero en Estados Unidos sería un poco similar, quizás en Latinoamérica incluso más agravado todavía porque hay más extensión y demás, pero por ejemplo en el caso de Europa al final tú tienes una serie de competiciones que tienen equipos a nivel global, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tú no puedes fijar una ciudad como sede permanente de un determinado tipo de evento, por lo tanto tienes que ir rotando. Al final en Europa estamos hablando de quizás a lo mejor no 27 países, porque es verdad que no hay 27 equipos, a lo mejor en competiciones europeas de esos 27 países, pero estás hablando tranquilamente de 10, 12, 15 países. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de la LEC, de la League of Legends, que ya no es European Championship, sino que es EMEA
Championship. ¿Por qué? Pues porque ahora se mete toda la parte de Oriente Medio, porque al final hay que aglutinar espacios, con lo cual, si ya metes Oriente Medio, estás llegando a más gente, pero a la vez estás, digamos, quitando posibilidades porque tienes a otras ciudades, porque tienes otro nuevo espacio donde también tienes que darles un evento presencial, ¿no? Y a mí no me cabe duda, y lo hemos hablado muchas veces en eSports Bureau, de que al final Riot va a organizar un evento en Oriente Medio sí o sí, porque es que es más que evidente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final los eventos son finitos, ¿de acuerdo? Tienes que competir con otras muchas ciudades, entonces, cuando, por ejemplo, vemos esas ideas locas, a lo mejor de, pues no, vamos a crear estadios de eSports. O llegan, por ejemplo, las elecciones y te dicen los políticos, no, pues vamos a albergar un montón de eventos de eSports. Bueno, pues eso tampoco es realista. Es decir, está bien que se pelee. Es verdad que esos eventos generan un impacto económico muy positivo en las ciudades, pero hay que tener en cuenta, como digo, que es, como eventos presenciales que son, de muy difícil escalabilidad, porque no puedes estar teniendo eventos todas las semanas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, carece, bajo mi criterio, de sentido que se diga que se van a crear estadios de eSports. Al final, se puede albergar, es un evento como otro cualquiera, se puede albergar perfectamente en un estadio de fútbol que ya exista. Bueno, en Madrid se ha hecho, por ejemplo, en plazas de toros, etcétera, etcétera. Otra cosa es que los clubs de eSports se creen sus pequeños estadios, pues estamos hablando de estadios a lo mejor para 100 personas, ¿de acuerdo? Para sus partidos y demás, por lo menos en España. Eso es otra cosa. Cuando hablamos de eventos de estas magnitudes, una ciudad no tiene que crear estadios específicos de eSports porque eso va a ser comérselos, ¿vale? Y luego que te vengan políticos, por ejemplo, diciendo que vamos a hacer que en X ciudad haya eventos de eSports todas las semanas, pues tampoco tiene mucho sentido, porque repito, los eventos que de verdad, las competiciones que de verdad tienen capacidad para atraer este tipo de público o este tipo de nivel de producción de eventos, pues no son tantos, ¿no? Con lo cual, no hay que volverse loco, es verdad que hay que pelear, es verdad que se pueden hacer eventos más chiquititos, es verdad que se pueden hacer eventos propios de ciudades, pues ya existía un Madrid Games Week, que bueno, no sabemos si volverá después de la pandemia o no, un Nice One Barcelona, etcétera, etcétera. Puedes hacer este tipo de eventos, puedes hacer eventos menores. Es verdad que, por lo tanto, y a nivel de escalabilidad, el impacto económico que van a generar en tu ciudad, evidentemente, también es menor, pero bueno, se puede intentar. Por lo tanto, como conclusión, ¿los eSports son interesantes para las ciudades? Absolutamente. Los datos están ahí, lo hemos visto, ¿de acuerdo? Generan un turismo y ponen en posición y en posicionamiento a determinadas ciudades en el mapa o les da un nuevo valor añadido y hace que se hable de ellas? Por supuestísimo que sí. Eh, ¿Es lógico que las ciudades quieran albergar este tipo de torneos? Sí. Ahora, ¿esto es escalable? Para los eSports sí, porque pueden seleccionar un montón de ciudades, con lo cual el modelo para los eSports funciona, pero que las ciudades no se vuelvan locas, porque no hay que tomar medidas específicas, ni muchísimo menos. Lo que hay que hacer es seguir trabajando en lo que ya se trabaja normalmente, en una infraestructura, en transportes, etcétera, etcétera, que eso hará que evidentemente los publishers quieran montar los eventos en estas ciudades grandes, porque al final, si das facilidades de transporte, de infraestructura y demás, es más fácil que la gente viaje a estos sitios a ver pues las finales de sus competiciones favoritas, ¿de acuerdo? Y al final, pues eso, no hay que volverse loco, las ciudades no tienen que volverse loco, ni muchísimo menos. Y lo que digo siempre, pues al final que tengamos un poquito de coherencia dentro del sector, ¿no? Este era un poco el tema que quería trataros hoy, sacar hoy a colación. Espero que os haya gustado. De nuevo, daros muchísimas gracias por esa acogida tan fantástica que están teniendo estos podcasts. Se ve que el formato, bueno, pues en vídeo, en audio, cortito, 15 minutos para el verano, pues es más que interesante. Y como os digo, nos quedan todavía, después de este, otros 2 podcasts. Luego vendrán en septiembre los talleres. Atentos a los talleres, que tenemos 4 talleres. Ya iremos anunciándolos a lo largo de la semana. Y nada, lo dicho, que espero que os haya interesado el podcast, que si estáis a cargo de alguna parte de turismo, de alguna ciudad y demás, no os volváis locos, y que si sois empresas que están dentro de los eSports, pues que sí, que ir a las ciudades es extremadamente interesante. Gracias a Dios, ahora como sector tenemos un montón de ciudades que están interesadas, así que bueno, pues vamos a aprovecharlo. Nada más, muchísimas gracias, seguid pasando un buen verano y nos vemos el jueves en el siguiente programa. Chao.